Bien, Se buenas está tardes. grabando la llamada. Buenas tardes con todos. Estamos iniciando un evento más, una semana más, con eventos organizados por el equipo técnico de Reliagro Agrorural. Sean todos bienvenidos. Esta tarde nos convoca nuestra unidad zonal Lima, así que vamos a dar pase también al ingeniero Licerio Jaime Campos para que pueda él también presentar al expositor que nos acompañará el día de hoy. Bien, adelante, ingeniero Jaime. Buenas tardes con todos los amigos que se conectan en esta sala. Darle la bienvenida a nuestro expositor, el doctor de Ingeniería Ambiental, Fidel Palomino Monterola, egresado de la Universidad Nacional del Centro del Perú de la Facultad de Ingeniería Forestal. Se inició como extensionista en el proyecto FAO Holanda. Es ex especialista forestal de Pronamach, residente en proyectos de protección ecológica de redes viales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por la Subgerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno Regional Metropolitano de Lima. Actualmente es consultor forestal y ambiental. Tiene una experiencia laboral de más de 30 años dentro de la gestión pública y privado. Ingeniero Fidel Palomino Monterola, tenga usted a bien y agradecer por compartir sus experiencias, sus conocimientos. Esta tarde la sala está abierta para que pueda iniciar con su exposición. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Licerio Jaime. Y un saludo cordial pues a todos los presentes en este evento virtual. Una vez más, ingeniero Licerio, mis agradecimientos por convocarme a esta importante reunión para poder compartir algunas experiencias que tuve, digamos, precisamente trabajando en riberas y fajas marginales de algunos distritos de Lima. Bien, entonces, podemos hacer la primera presentación, por favor. El tema que nos ha indicado desarrollar es la identificación de zonas críticas y resiliencia al fenómeno del Niño en la cuenca del Lurín. Bueno, en esta primera foto, quédese por favor en la primera foto. Lo he puesto a propósito, ¿por qué? Porque cuando yo trabajaba en el Ministerio de Vivienda en el año 2017, hubo el fenómeno del Niño, y a mí me tocó evaluar las consecuencias, los daños de ese fenómeno desde Cañete hasta Lima. Entonces, allí en Cañete, la primera impresión que me llevé es ver esta foto. Esta foto es de Río Cañete en la zona de Lunahuaná. Esta parte que estaba, digamos, plantada con caña brava y pájaro bobo, no había sido afectado para nada por los efectos del fenómeno del Niño. Y cuando yo subí aguas arriba de este río, muchas zonas que estuvieron sin estas plantas habían sido seriamente afectadas, ¿no? Tanto viviendas como terrenos de cultivo. Bueno, la primera atención que a mí me llamó especialmente cuando vi esta escena en ese río, ¿no? La siguiente. Bien, en realidad el problema mayor en las fajas marginales en la costa, en la costa ubicadas entre la cuenca media y baja, en realidad es la ocupación de las fajas marginales por las personas, ¿no? Vuelva a la vista anterior, por favor. Por ejemplo, al centro se ve al río, este es el río Rímac en la zona de Chaclacayo. Un lado está completamente, un lado está completamente con materiales de residuos de la construcción recientemente arrojados al río, y al otro lado eso es el centro vacacional Guampaní. Como a esa zona la gente no entra, mira cómo las plantaciones de caña brava que han instalado se mantienen, pero en este lado, esos han sido totalmente destruidos. Cuando nosotros fuimos a hacer proyectos de recuperación de riberas entre Ate, Ñaña, Chaclacayo, Chosica, preguntábamos qué había pasado con estas plantas, ¿no? Entonces la gente
¿Qué decía? Antes, cuando no estuvieron, digamos, no hubo crecimiento poblacional, todas estas riberas estaban completamente plantadas con caña brava y estos ríos no se movían. Sin embargo, ahora, por arrojo de estos residuos de la construcción o la construcción misma de las viviendas, todas estas riberas y fajas marginales se han debilitado, ¿no? La siguiente. Bueno, esta es una vista que, bueno, no lo veo completa, pero encima de esta curva está las viviendas prácticamente al borde del precipicio, ¿no? Casi cayéndose al precipicio. Entonces, si acá habría digamos, una crecida del caudal de los ríos por efecto del fenómeno del Niño, seguramente acá va a haber un socavamiento y van a caer muchas viviendas al río, ¿no? Seguramente hasta se puede embalsar y generar muchos daños en la parte baja, más baja, digamos, del río. En verdad, la presentación lo han desordenado un poco. Para explicarles un poquito, ¿de qué estamos hablando? Del cauce, de la ribera y la faja marginal. El cauce es el lugar donde está escrito, por ahí siempre el caudal del río constantemente discurre. Pero la ribera solamente se llena cuando hay grandes crecidas, por decir, en época de invierno o en épocas donde hay fenómeno del Niño. Esas épocas, en esos momentos se llena de agua la ribera. Pero desde la ribera, más o menos hasta 30, 40 metros para allá, esa distancia también es un poco variable, es la faja marginal. Es en esa parte de la faja marginal donde hay problemas de invasión de estas fajas marginales por ocupantes precarios, ¿no? Invaden para criar chanchos, invaden para tener ahí pequeñas mecánicas, invaden para tener sus propias casas y muchos otros fines, ¿no? Acá al otro lado, este es un hito hecho por la Autoridad Nacional del Agua, por la ANA. Al lado derecho del hito es la carretera central y al lado izquierdo está la vía férrea que va a Huancayo, ¿no? Y al otro lado está el río. Entonces, prácticamente acá es como si no se hubiera respetado la señalización que hubiera hecho ANA, ¿no? Entonces, este hito tendría que ser actualizado, tendría que ser puesto al otro lado de la vía férrea y desde ahí conservar, digamos, mantener la faja marginal, ¿no? Casos como este hay un montón en todos los ríos. Así como en este lugar, como están los hitos, están las viviendas en plena faja marginal, ¿no? La siguiente. Esta vista corresponde a la cuenca media, esta de la izquierda, de Cieneguilla, del río Lurín. ¿Qué pasa? Cuando nosotros fuimos a inspeccionar esta zona, justo en la parte baja de este río seco, toda la población se había asentado en todos los cauces y riberas y las fajas marginales. O sea, prácticamente todo está ocupado en la parte baja. Entonces, desesperadamente ellos buscaban, si a la ANA, si al Ministerio de Vivienda o al gobierno regional, para que le ayudemos a resolver el problema, ¿no? Y entonces nosotros fuimos a hacer una inspección. A primera vista, cuando vimos esta primera foto, a mi modo de ver, es una quebrada relativamente moderada, no tiene demasiada pendiente. Si en todas estas partes, viendo la existencia de piedras, se hacen muros disipadores de energía, entonces los sedimentos podrían ser retenidos en cada muro y estaría pasando simplemente agua, ¿no? Ese es un planteamiento que nosotros hemos hecho. Al lado derecho, esta es una foto en Chaclacayo. Precisamente por encima de la ciudad de Chaclacayo, con el fenómeno del Niño se ha activado esta quebrada y mira la cantidad de piedras y sedimentos que ha traído, ¿no? Incluso en esta parte que están las piedras, había ahí unos muros de contención con cemento que habían hecho, ¿no? No respetó, o sea, cuando
cuando la activación de las quebradas se unen desde cuencas, desde riachuelos o quebradas pequeñas hacia grandes, y si todo el caudal del agua y de los sedimentos se juntan, realmente la fuerza es descomunal, es demasiado grande, ¿no? No puede haber infraestructura que pueda responder a eso. ¿Qué han hecho, por ejemplo, con la ANA? Han hecho solamente en esta parte, como la que aparece la piedra, ahí han hecho un gran muro de contención con mallas. En parte ha funcionado, pero por ejemplo, la que se hizo por Chosica, eso no funcionó porque igual vino la carga y lo reventó, ¿no? Entonces, vuelvo a plantear, en este tipo de sitios de cuenca media, lo mejor es disminuir, digamos, la fuerza de la erosión hídrica con muros disipadores de energía desde la parte alta hasta la media, y posiblemente aquí en la parte final sí se pueden hacer esos muros que plantearon con ANA. Este tipo de problemas es muy común en todos los sitios. Ya, en la siguiente, por favor. Un poquito antes de este problema de fenómeno del Niño, hubo otro, no sé si fue niña o niño, no recuerdo muy bien, pero hubo un problema de deslizamientos o daños de viviendas por la zona de Comas. Y como yo estaba trabajando también en el Ministerio de Vivienda, bueno, nos convocaron, ¿no?, a los diferentes proyectos a intervenir en esta zona. Inicialmente estuvieron, como todos son ingenieros civiles, todos los ingenieros civiles planteaban pues obras con cemento, con fierro, ¿no? Pero nosotros éramos del grupo ambiental, y como vimos piedras en cantidad, nosotros empezamos a hacer estos muros disipadores de energía. Esto hemos hecho con 8 o 10 muros hasta la parte del fondo, ¿no? Entonces, como se vio este trabajo que tenía resultado para ese momento, entonces incluso se han replicado en la misma zona este tipo de iniciativas. Estos son los muros disipadores de energía que se puede desarrollar con la misma población local, ¿no? La siguiente. Bueno, ahí está ya, volvamos a esa vista, por favor, que pareciera incompleta al principio. El otro. Esta, que está a la derecha. Eso. Esto está ubicado en el distrito de San Martín. Distrito de San Martín presiona a todo el mundo. ¿Qué vamos a hacer con estas viviendas? Que están prácticamente al borde, mira, están encima del río. Como les decía al principio, si aquí llega una fuerte corriente de agua, socava la parte baja de todos estos edificios, todo se cae. Este tipo de escenarios hay muchos en la cuenca, ¿no? Por haber, por supuesto, permitido nomás que ellos ocupen una zona que no debería ser ocupada por nada, ¿no? Al otro lado de la vista, por favor, precísele. Ahora, esta vista corresponde a Comas. Este es el río Chillón. Y mira, ¿dónde está? Prácticamente en la ribera del río está construida la vivienda, ¿no? Y a la continuación de esta casa hay un montón de casas todavía. Si con el fenómeno del Niño viene una fuerte carga, todo esto se lleva. Así está. O sea, ese es el gran problema ahí en estos ríos, en las riberas y en las fajas marginales. Han sido invadidas para la instalación de viviendas, ¿no? Como le digo, no solo viviendas, sino en otros casos hay mecánicas, hay viveros forestales, hay todo tipo de actividades, pero siempre lo hacen con el tiempo, con la finalidad de que quizás con el tiempo ellos puedan ser propietarios, ¿no? Pero en verdad no es así, porque las fajas marginales están normadas para no ser construidas viviendas, no pueden dar derecho a propiedad a nadie, ¿no? La siguiente. Ya lo vimos, la siguiente. Continúa el problema en la cuenca baja. En realidad, el problema mayor es en la cuenca baja. En este caso, en la vista de la izquierda, esta es la zona de Caraballo. ¿Qué hace la gente ahí? Como Lima no tiene dónde disponer los residuos de la construcción, los informales agarran y depositan todos estos residuos de la construcción aquí en los bordes de los ríos, en las fajas marginales y en las riberas. Y ellos cobran por hacer esa actividad. La de la derecha es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que están haciendo en el río Rímac. La siguiente. Y las consecuencias. Al de la izquierda, bueno,
Cuando ya se acumulan toda esa cantidad de agua y sedimentos, bueno, el agua pues se llena prácticamente los cauces de sedimentos, entonces el agua sale pues a las calles y estas son las inundaciones que ha producido, ¿no? En este caso es inundación de viviendas y en el otro caso también hay salidas de agua hacia terrenos agrícolas, prácticamente afectando a carreteras y muchas veces puentes y muchas infraestructuras, ¿no? Esos daños son frecuentes en toda la parte baja de la cuenca. La siguiente. Bueno, acá dice soluciones tradicionales. Yo después de haber visto, digamos, como le comentaba en la primera vista, la de Lunahuaná, un poco presté atención sobre la caña brava, ¿no? Y en mis trabajos de consultoría, por ejemplo, cuando yo hacía por adentro del río Marañón, todo este río Marañón, en los bordes, está lleno de caña brava. Cuando ibas a Lucayale igual, y en el Amazonas está igual. ¿Quiénes lo hicieron? Posiblemente los pobladores, pues, no sé en qué tiempos, ¿no? Pero eso ya está. Si nosotros vemos, estos dos ríos son monstruos, son caudalosos, son gigantes. Si no habría esta protección de esta ribera, todo este río causaría de curso cada rato por todos lados, ¿no? Porque la selva es una llanura. Pero sin embargo, estas cañabravas direccionan el río, establecen la ruta del río y se mantienen permanentes siempre ahí, ¿no? Entonces es una buena alternativa. Esta alternativa, desde la selva baja hasta posiblemente hasta Chosica, hasta Matucana, puede subir tranquilo, estabilizando todas las riberas de los ríos, ¿no? La siguiente. Bueno, ¿qué soluciones actuales hay? Bueno, se ha hecho mucho esfuerzo para que hagan la descolmatación de estos ríos, porque este es el río Rímac. Ahí está la descolmatación hecha, y esto han hecho en río Lurí, en río Chillón, por lo menos en el libro donde yo conozco, en todos los ríos han hecho esto, pero lo han dejado exactamente así como está. Si estos sedimentos dispuestos aquí en ambas márgenes del río no se estabilizan, entonces en una siguiente crecida, todo este sedimento suelto se va a ir río abajo. Entonces lo que yo planteo es que como ya se tiene la experiencia de estabilizar con caña brava, todos estos materiales sedimentados deben ser inmediatamente estabilizados con caña brava, pájaro bobo y otras especies ribereñas, ¿no? Al otro lado es la otra forma de solución que le dan. Hacen enrocados, ¿no? En taludes, pero enrocados de pura piedra. Si viene una corriente de agua, todo este enrocado va a ser movido por la base y todo se va a caer, ¿no? Entonces, no es correcto dejarlo así. La siguiente vista. Bueno, pucha, esta, ya. Ahí está el enrocado y acá está la caña brava. A la derecha es así como se ha puesto unas cuantas plantas de caña brava y automáticamente sola la especie va distribuyéndose en toda la zona, ¿no? Entonces, esta es una buena salida. Todos los enrocados deberían ser también complementados con la siembra de caña brava, pájaro bobo u otras especies, ¿no? La siguiente. Como en vivienda y como en la NIN ahora, ¿no? La Autoridad Nacional de Infraestructura, casi un 80-90% de los profesionales de esas instituciones son ingenieros civiles. Y siempre ellos creen de que la mejor salida es encajonar un río, un riachuelo, lo que fuera, con cemento, ¿no? Y bueno, todos sabemos que ecológicamente, ambientalmente, eso no es una buena salida, porque acá el agua ya no tiene la opción de infiltrar hacia los lados laterales. Por tanto, toda la vegetación de las riberas no tiene opción de buena sobrevivencia, ni la fauna que está junto a ella, ¿no? Entonces, por el contrario, esta alternativa de muros, de gaviones con piedras, pero sin cemento, solamente con alambre, esa es la mejor alternativa. ¿Por qué? Porque el río discurre por ahí, aunque sea cargado, y va alimentando a todas las riberas y las fajas marginales de agua. El agua tiene mayor posibilidad de infiltrarse incluso en el subsuelo, ¿no? Entonces, este es digamos, una forma de trabajo que tenemos que defender los ambientales, porque si nos encajonan con el cemento, no lo veo yo ambientalmente, no es la alternativa, ¿no?
En algunas zonas quizás, donde en algunas curvas, por ejemplo, donde el agua golpea con fuerza, en esos casos se podría hacer estos muros de la izquierda, obras civiles. Pero en zonas rectas, donde el agua discurre casi normalmente, debería estar, digamos, protegidas nada más con muros, gaviones filtrantes de piedra. La siguiente. Bueno, esta es una alternativa para frente a todos esos problemas y sobre todo a la invasión, porque generalmente las fajas marginales, vuelvo a repetir, están siendo invadidas, ¿no? Entonces, la propuesta es el desarrollo de parques lineales, que son espacios verdes diseñados en forma alargada, a menudo a lo largo de los ríos, como se ve en la... Este es en Puente Piedra. ¿Ya? ¿Están destinados a qué? Para desarrollar áreas recreativas y de esparcimiento para la comunidad, para la población. Corredores verdes para la movilidad sostenible, dice, para caminar o para hacer maratón o para recorrerlas con bicicleta. Fomentar la actividad al aire libre. ¿Qué equipamiento se puede hacer en estos parques lineales? Que estaría en las fajas marginales, ¿no? Senderos, habría bancas, zonas de juegos para niños, áreas para picnic, plantas y paisajes naturales. Vivero forestal podría estar muy bien instalado en estas zonas, incluso se puede hacer un jardín botánico, ¿no? Porque en cada pueblo, en cada distrito, pues ahí se puede instalar en este tipo de espacios un jardín botánico donde cada semana o en momentos, digamos, importantes pueden ser visitados por mucha gente, ¿no? Entonces, esa es una opción, la instalación de parques lineales. La siguiente. Bueno, esta ha vuelto, ya lo vimos. Pero complementariamente hay otras especies, es decir, de bambús, por ejemplo, ¿no? Que pueden desarrollarse muy bien en este tipo de escenarios, en este tipo de espacios. Estos no son naturales, pero sí pueden ser introducidos en estas zonas con toda seguridad. Ahí está la bambusa gigantea, por ejemplo, ¿no? Basta, pones unas cuantas plantas y automáticamente ellos se autorreproducen, ¿no? Y es una buena alternativa económica porque estos bambús sirven para hacer construcciones, ¿no? Y son altamente resistentes. Bueno, el escenario más deseable que nosotros quisiéramos en la cuenca baja sería esto, lo que estamos viendo, ¿no? A ambos lados del río, la Caña Brava, no solo la Caña Brava, sino una variedad de especies de ribera establecidos ahí y protegiendo completamente ambos lados de las riberas y de las fajas marginales, ¿no? La siguiente. Bueno, ¿qué proyectos se pueden desarrollar? En las riberas. En las riberas lo que se tiene que trabajar son los gaviones filtrantes de piedra, los diques de contención en algunas zonas, enrocados, descolmatación, de hecho se tiene que trabajar ahí, e instalación de pequeños parques lineales. Bueno, en las riberas ahí. ¿De quién sería, digamos, estas acciones de las riberas? O sea, estas obras de gaviones filtrantes, diques, enrocados y descolmatación. Sería responsabilidad de la ANA y posiblemente del Gobierno Regional Metropolitano de Lima. La instalación de parques lineales estaría a cargo de vivienda. La instalación de viveros, en fajas marginales, la instalación de viveros, la producción de plantas y el establecimiento de estas en las fajas marginales estaría a cargo de agrorural o agricultura agrorural. Y la sensibilización puede ser una acción que puede ser desarrollada por varias instituciones, ¿no? Pero estos serían los tipos de proyectos que se podrían desarrollar para proteger y para estabilizar las riberas en las partes bajas de la cuenca, sobre todo, ¿no? Eso lo vimos. Bueno, por ley, los recursos hídricos, pues, están protegidos, ¿no? Por ejemplo, el artículo 120 dice, infracción en materia de agua. Utilizar agua sin el correspondiente derecho de uso, ¿no? Y quien da el derecho de uso es la ANA, ¿no? La ejecución o modificación de obras hidráulicas sin autorización de la autoridad del agua.
es una infracción. Afectar o impedir el ejercicio de un derecho de uso del agua. El agua es una propiedad común, es una propiedad del Estado, ¿no? Dañar o obstruir los cauces o cuerpos de agua y sus bienes asociados. Ocupar también o desviar los cauces de agua sin la autorización correspondiente. Pero en realidad casi todas estas acciones se desarrollan dentro de las cuencas, ¿no? Por ejemplo, esta vista, este es Cieneguilla, la vista que está a la derecha, el descolmatado, es el río Cieneguilla. Y este campo deportivo, aparentemente un campo deportivo, este es una faja marginal. Ya, al lado están las Cañas Bravas y este aparente campo deportivo, este es de un privado, lo ha tomado un privado y el hito de la faja marginal está al otro lado de la carretera todavía incluso, ¿no? Entonces, estos tipos de espacios, como decía, en los parques lineales se pueden desarrollar. Imagínate, estos tipos de espacios complementados con bancas y con algunos juegos para niños en los lados, son espacios muy bonitos que se pueden desarrollar como parques lineales, ¿no? La siguiente. Bueno, un poco se ha desordenado la presentación, pero esta vista lo hice para decir, o sea, ¿por qué es importante proteger las fajas marginales? Porque impiden la inspección de la... Cuéntame, impiden la inspección de vigilancia. Claro, si se ocupa prácticamente, lo que pasa es que en ciertas zonas, mucha gente ha tomado las fajas marginales como propiedad, casi hasta el río. Incluso han hecho una entrada, digamos, por la espalda del río y han hecho como un canchón grande, como si fuera un garaje de grandes volquetes. Pero en la práctica no es garaje de grandes volquetes, sino es por ahí donde entran todos los sedimentos hacia el río, pues, ¿no? Entonces, todos esos materiales, pues, contaminan el agua. No pareciera que esto ha sido modificado, pero ya, bueno, lo dejamos ahí. La siguiente, por favor. Y ya lo vimos. Ya. Bien, muchas gracias. En realidad eso es lo que quería compartir con ustedes y si hubiera algunas preguntas, con mucho gusto. Bien, muchas gracias, ingeniero Palomino. Si hubiera alguna consulta, alguna pregunta para el ingeniero, también pueden escribir, si gustan, en el chat. Si hubiera alguna otra, o quizás el ingeniero Glicerio quisiera acotar algo. Sí, sí, señora Sarita, ingeniero Fidel, hacer solamente un comentario sobre el término de chaclacayo. Chaclacayo viene del término de chaclas, ¿no? Que en término quechua significa carrizo. Y en la época virreinal empezaron a utilizarse este recurso que existía en la zona de Chaclacayo, que hoy es el distrito de Chaclacayo. Ahí la razón que el nombre del distrito toma esto de Chaclacayo, que viene de carrizo, del carrizal. Todos los pobladores de Lima empezaron a construir, ahora lo que se conoce las casonas antiguas del Rímac, de la zona de Barrios Altos, que están construidos a base de carrizo y tarrajeados con barro, ¿no? Entonces, por eso se hace necesario hacer un manejo, un tratamiento especial a las áreas marginales para recuperar esos espacios ambientales que existían en esas épocas y no había, y las torrenteras, las crecidas de río eran 2, 3 veces mayores a las actuales y no había esos desastres que hoy se sufren como en los fenómenos del Niño del 2017 que hacía referencia
nuestro expositor, ¿no? Entonces, un llamado a las municipalidades, que en manos de ellos está, aparte de la Autoridad Nacional del Agua, en cuyas manos está prácticamente las riberas y las áreas marginales, no solamente en la región Lima. Esto sucede en todas las regiones, ¿no? Sí, Yo sí. soy de Huancayo. Hablemos de Río Mantaro. ¿Cómo ha sido, no, prácticamente invadida todas las áreas marginales, desde la ciudad universitaria, hablando de Sicaya hacia Chupuro, ¿no? Donde ya son áreas privadas, prácticamente ya no hay ingreso, ya no hay salidas para el río Mantaro. Igual ocurre con el Chillón, con el Rima, con el río Lurín, el río Mala, que han sido invadidas. Y prácticamente labores de esta naturaleza, como ha expuesto, se deben de retomar y hacer pues un llamado nuevamente al Ministerio de Vivienda, a la Autoridad Nacional del Agua, y nosotros mismos también como profesionales hacer conciencia, ¿no?, de nuestra labor y la responsabilidad social que podemos llevar para poder mitigar prácticamente los efectos que tiene, ¿no?, estas actividades en las áreas marginales. Solamente acotar eso. Correcto, Licerio, ¿verdad que es así? Bueno, si no hay otra Bien, pregunta, les haría un comentario adicional. Bueno, claro. cuando yo estuve trabajando en el Gobierno Regional Metropolitano de Lima, en realidad yo quise desarrollar muchos proyectos de lo que estoy planteando, sobre todo la parte ambiental. Hicimos 12 proyectos, 12 ideas de proyecto, lo hemos registrado en el MEF para desarrollar parques lineales, en Cieneguilla, en el RIMAC y en Comas, en Caraballo, en toda esa zona. Entonces, dentro de ese proceso se encontró muchas, incluso unas empresas recicladoras. Está en ATE, hay una empresa recicladora en ATE. Bueno, nosotros queríamos desalojar a ellos, ¿no? El problema era quién lidera, o sea, quién realmente está a cargo de todo esto, ¿no? Nosotros decíamos, por ley de recursos hídricos es ANA. ANA debe liderar y nosotros apoyamos como gobierno regional. ANA decía, no, solamente somos normativos. La responsabilidad es del gobierno local y del gobierno regional. Y después, por otra parte, aparecía vivienda, porque también, como les mostraba por otros lados, habían viviendas que tenían que ser, habían damnificados de este problema porque estaban al borde de las riberas, ¿no? Entonces, habían muchas instituciones participantes, pero no tenían exactamente el encargo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? En el gobierno regional reunimos a la ANA, reunimos a Agricultura también, reunimos a Vivienda, a la PCM, porque entre Agricultura, Gobierno Regional y Vivienda no nos entendíamos, y las municipalidades, ¿no? No, pero ¿quién lidera el desalojo? No había un documento que diga que es tal institución, ¿no? Entonces invitamos a la PCM para que sea una entidad dirimente ahí, ¿no? Y al final no lo hemos logrado, porque hasta ahora eso creo que tiene que resolverse a otro nivel político. O sea, mira, ves, si todo esto está así, o sea, no hay facultad clara ni para ANA, ni para el gobierno regional, ni para nadie. Si esto no va a estar claro, todas las fajas marginales van a seguir siendo invadidas, ¿no? Y en la zona del Chillón, todas las fajas marginales son prácticamente viviendas de 4 o 5 pisos. Así es, todas las fajas marginales están así. Y a ver, sácalos, a todos hay que indemnizar, hay que pagar su justiprecio, ¿no? Entonces ya es un problema. ¿Qué dinero hay? O sea, por ejemplo, en el gobierno regional, ¿qué dinero teníamos para sacar a esa gente? No se podía. Tienes que ver nada más. Entonces, algo así está la cosa, por si acaso les paso la voz. La ley no está clara ni para uno ni para otro. Quieren actuar y todos se tiran la pelota nada más. Justo Así. eso le iba a preguntar, ingeniero. Muchas gracias, ante todo, por la exposición. Y justamente le iba a preguntar, ¿la solución sería dar una ley? Porque al final se da la ley y la ley va a tener que ser reglamentada. Le van a dar al Ejecutivo y el Ejecutivo le va a enviar
como usted dice, si es un tema de viviendas, al Ministerio de Viviendas. El detalle es la prohibición, pues, ¿no? La prohibición que no se ejecuta, porque al final las personas, como usted dice, ya empiezan, o sea, en este país, bueno, en nuestro país es todo tan complicado, si sale la ley hoy día prohibiendo a que vivan y a los que están viviendo ya se les va a indemnizar, más van a construir porque van a decir ahora sí me van a pagar. Sí, pues. Ese es el problema. Pero sí debería establecerse, como usted dice, por lo menos un mecanismo legal para sacar, porque no todos, bueno, ciertamente hay algunos que han construido, hay una inversión ahí de 3, 4 pisos, que en realidad, así pues, toda persona, al menos que construimos, que tenemos una vivienda, siempre queremos lo mejor para nuestros seres queridos, ¿no? Y la verdad que esas viviendas, pues como usted nos ha mostrado en esas imágenes, son un riesgo latente, es un riesgo, o sea, ellos pueden dormir y amanecer, pues, no sé, llevados por el río, porque en cualquier momento ocurre algo y esas viviendas, por muy material noble que sean, son terriblemente frágiles, pues, ¿no? El valor de una vivienda así, ¿cuál sería? Al momento, como usted dice, el justiprecio, ¿en qué se basaría? ¿En el material? ¿En la vulnerabilidad? Es complicado, ¿verdad? Sí. Bueno, han levantado la mano Elvis Aliaga. Adelante, Elvis. Sí. Adelante, Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Sí. ¿Desde dónde se conecta? Muy buenas tardes. Bueno, estoy actualmente en Chosica. Bienvenido. Y bueno, interesante la participación del ingeniero Fidel. Agradezco y lo felicito también su exposición, está muy buena, sobre todo porque ha hecho comentarios que muchas veces podrían herir susceptibilidades, sobre todo a profesionales que son muy sesgados, ¿no? Me refiero a los ingenieros civiles, ¿no? Porque lamentablemente ellos siempre pues tiran para el tema de obras civiles y de repente inversiones en donde haya mayor porcentaje de repente, voy a decirlo, ¿no? De coimas, que hoy en día pues es más rentable, por decirlo de alguna manera, y el tema de la conservación propiamente de las fajas marginales, teniendo en cuenta la flora, la fauna, ¿no? Definitivamente poco les interesa, ¿no? Sin embargo, hay que hacer una diferencia. Por ejemplo, Lurín, en comparación con RIMAC y el que está al norte, Chillón. hay una diferencia abismal porque en Lurín todavía se conserva, de repente en gran porcentaje, porque hay organizaciones ecológicas, hay organizaciones de base que defienden, ¿no? Sus propiedades, sus terrenos, sus cultivos, ¿no? En comparación al RIMAC y al Chillón casi no se ve, por lo tanto han sido avasallados. Me refiero a que los productores no están bien organizados en comparación con Lurín. Sin embargo, yo quería puntualizar el tema de la responsabilidad, ¿no? Sí, pues, si bien es cierto, ha habido toda una descentralización con el ánimo de poder quizás hacer más efectivo la toma de decisiones para poder ir dando soluciones a los tantísimos problemas. Sin embargo, parece que con el tiempo eso se ha convertido en un círculo vicioso y más bien, por el contrario, duplicar esfuerzos y atomizar quizás presupuestos y a las finales en efectividad no hay, más bien al contrario, lo que se ha promovido es la corrupción, ¿no? Y eso definitivamente ha flaqueado a muchas organizaciones.
Sin embargo, hay una institución que es el INDECI, ¿no? Hoy en día se habla pues de prevención de desastres y todo. Sin embargo, no hay un planteamiento global, ¿no? A nivel nacional, a nivel de cuencas, ¿no? Y subcuencas, para poder casualmente tocar ese tema, ¿no? De prevenir los desastres, ¿no? Porque lo que hacemos es actuar como bomberos y todas las veces que cambia el clima y que hay fenómeno de Niño, simplemente los gobiernos locales, provinciales, regionales, están para meterse al bolsillo los porcentajes que dan, obviamente, las obras que se dan en estados de emergencia, ¿no? Y nadie fiscaliza, y borrón y cuenta nueva, y ahí pues, ¿no? Se prolifera más corrupción, ¿no? Últimamente, voy a puntualizar con conocimiento de causa, la autoridad, la reconstrucción Reconstrucción con cambios. Con cambios, bueno, no ha habido nada de cambio, sino hicieron convocatorias pues a dedo, a sus compadres, amigotes, ¿no? A su círculo, y sin embargo daban obras de más de 2 millones, ¿no? A empresas que se hacían, empresas chichas que se hacían en Azángaro, qué sé yo. Entonces, eso provocó de que en el río Rímac, construcciones que ya estaban consolidadas con enrocados, donde también se han invertido millones, ellos han desenrocado, han ampliado, han removido estos enrocados y prácticamente han ancheado, ¿no? El río, yo no sé con qué razón, y sin embargo, pues, han echado al agua tanta inversión, ¿no? Y la población local, incluso la autoridad distrital, no pudo haber hecho nada porque casualmente, pues, no, ya venía del gobierno central. Y es todo una jalada de cabellos, ¿no? Es incongruencias, falta de profesionalismo, un desastre, ¿no? Un desastre sobre estos desastres naturales que ya de por sí se dan. Entonces, yo creo que los gobiernos locales deberían, también provinciales y los gobiernos regionales deberían concentrarse más en el tema, o empezar en todo caso, en el ordenamiento territorial, y posterior a ello, pues, para actualizar sus catastros, ¿no? Porque caso contrario, el tráfico de terrenos, las invasiones, van a seguir como pan de cada día, y hoy en día hasta yo he tenido experiencias involucrados alcaldes, involucrados comisarios, porque obviamente el tráfico de terrenos pues es rentable, ¿no? Y las fajas marginales definitivamente castigadas, y bien es cierto lo que dijo el ingeniero Fidel, en el río Rímac hay pues empresas chancadoras, ¿no? En donde, carambas, no hemos podido hacer nada, ni ATE, ni Sedapal, ni Ministerio de Vivienda, ni el ANA, ¿no? Una vez escuché a un representante del ANA decir, no, pero estamos esperando la opinión del Ministerio de Vivienda, cuando ellos son autoridad, y ahora será al revés, ¿no? Entonces, esas incongruencias es de siempre, ¿no? Lamentablemente todos se tiran la pelota y nadie quiere dar solución. También hay herramientas como, por ejemplo, ¿no? Hoy en día las mancomunidades, pero sin embargo no hay un liderazgo como que para capaz, ¿no? O técnico, o con visión, para que puedan dar soluciones. Y lamentablemente cada distrito se encoge, o en todo caso hace lo mínimo, lo poco que puede, ¿no? Y lamentablemente no se dan pues soluciones de repente concretas, ¿no? El gobierno regional de Lima, metropolitana, también ha descentralizado el gobierno, en este caso el Ministerio de Cultura de la región agraria, por ejemplo. Ellos tienen peso, ellos pueden hoy en día de repente proponer
¿no? A través de inversión pública, ¿no? Casualmente este tipo de obras, lo que plantea el ingeniero Fidel. Y eso en algún momento me ha tocado hacer trabajos con la población, incluso con los productores orgánicos del Valle del Río Rima, ¿no? Y ellos esperan a alguien, una iniciativa de alguna autoridad, sin embargo, parecen que están huérfanos, ¿no? Porque lamentablemente no hay puertas que tocar, o si las puertas que ya se han tocado se han viciado y nunca ha habido respuestas, no ha habido de repente cosas concretas, ¿no? Y, no sé, a veces este tipo de eventos, ¿no? Son necesarios, pero sin embargo no se ve quizás no la participación de actores que pudieran calar y poder llegar a una buena solución, ¿no? Y mejorar nuestros ríos, nuestras cuencas, para ya no estar, pues, de repente, todos los años preocupados en el fenómeno del Niño, en los desastres, en los huaicos, ¿no? Hay profesionales competentes, pero lamentablemente, ¿no? Hoy en día con el tráfico de influencias, solamente pues están los menos llamados, ¿no? De repente los que tienen menos quizás experiencia y están ahí por compadrazgo, por amiguismo, qué sé yo, pero sí hay profesionales que están de repente capacitados. El ingeniero Fidel lo conozco tiempo, también hemos en algún momento trabajado, quizás coordinado algunas acciones, pero sin embargo las buenas iniciativas se han apagado. Por ejemplo, en el Ministerio de Vivienda, ¿no? Han desaparecido incluso unidades, ¿no? Que verdaderamente hacían trabajos como lo que acababa de mencionar, ¿no? Estos disipadores de energía con material de la zona, material que no, un presupuesto que no es tan significativo, pero sin embargo son efectivos, pero ahí no hay pues réditos, ahí no hay coimas, ¿no? Disculpen que me haya extendido y haya puntualizado el tema de la corrupción. Hoy en día estamos viendo pues en mayor magnitud, ¿no? Y eso definitivamente no va a permitir que haya un buen desarrollo sostenible. Gracias. Bueno, en realidad sí, estamos viendo que este es un tema que tiene muchas aristas, en realidad, y le agradecemos su opinión también al ingeniero Palomino por su participación, por todo lo que nos ha compartido en su experiencia, y creo que es un tema que da para más, es un tema muy polémico que requiere no solamente un marco legal, sino, como él indicaba, quizás un liderazgo. Quizás una propuesta sería que el Consejo Nacional de Seguridad asuma la propiedad inherente, serían intangibles de estas zonas. Cualquiera que ya esté viviendo ahí prácticamente se convierte en ilegal, ¿no? Debería hacerse una ley muy fuerte porque esto implica la seguridad nacional. En caso de un terremoto, un sismo, una inundación, el riesgo de vidas debe ser lo que debe primar, ¿no? Bueno, ingeniero, le agradecemos su participación y lo invitamos a que pueda darnos de repente más adelante alguna otra experiencia positiva, como hemos visto usted ahí en los ríos de la selva, ¿no? Que usted mismo ha visitado, ver cómo ni siquiera se mantienen o requieren maquinaria, descolmatación, nada, pero verlo ahí, ¿no? Qué interesante conocer esas experiencias. Más bien le agradecemos su participación y le invito a hacer algunos comentarios finales de esta charla antes de cerrar la grabación. Muy amable. Bueno, muchas gracias. Bueno, quien habla, siempre estoy dispuesto a contribuir en donde pueda, pues bueno, por los lugares, por los momentos profesionales que desarrollamos, pues hemos corrido por todos lados, ¿no? Y sobre todo acá bueno, hemos hablado de cuenca media y baja, pero el problema también es con la cuenca alta, ¿no? Ese es un tema creo que ya desarrollaron, pero eso también es bastante importante porque realizar el control de erosión, estabilizar los suelos allá arriba es mucho más importante todavía, porque las aguas que se concentran en la parte baja, pues cuando ya tienen la dinámica, la fuerza, son difíciles de controlar, ¿no? Qué gusto, Elvis, de saludarte, ingeniero Licerio. Un gusto haber compartido con ustedes este grato momento y estaremos pues hasta cualquier momento cuando la oportunidad nos vuelva a encontrar.